Buenos días con todas y todos. Gracias por esta nueva oportunidad para terminar ayer la exposición del día de ayer, que no pude continuarla por razones totalmente imprevistas, pero que ya está todo solucionado. Así que continuando y contándoles los ejemplos que les había estado comentando el día de ayer, quiero mostrarles aquí en esta diapositiva las disposiciones legales, cómo se han dado en forma casi paralela con un año de diferencia entre el Perú y Colombia. Nosotros modificamos el Código Civil el 4 de septiembre del año 2018 a través de un decreto legislativo, que, o sea, no era una ley, y también ustedes hacen una modificación en esta ley del año 1996, del año 2019, casi un año después. Nosotros, en esta ley que salió por vía de un decreto legislativo en mérito a unas facultades especiales que se le otorgaron al presidente Vizcarra para legislar sobre una serie de temas, salió la norma, pero habían algunas cuestiones que habían quedado pendientes, como por ejemplo el tema del plazo, que era obligatorio, como por ejemplo la firma de la persona designada como apoyo, consintiendo en el mismo documento en donde recibía la designación. Esto dio mérito que tuviéramos un reglamento. Entonces, para leer nuestra legislación es necesario leer el decreto legislativo más el reglamento que se promulgó un año después de la promulgación de la modificación del Código Civil. En cuanto a ese proceso que estaba comentándoles, que ustedes lo tienen y nosotros también lo teníamos, de una designación de curatela en sede notarial, nosotros, por supuesto, porque era además para personas con capacidad. Luego, entonces, se decidió mantener para la designación de apoyos. Es una designación de apoyos especial, un caso extraordinario, porque sale de lo que es la normalidad, por cuanto se está dedicado solamente para aquellos casos en donde la persona con discapacidad se encuentra totalmente impedida de manifestar voluntad y, sin embargo, es una persona que tiene derecho al cobro de beneficios sociales. En ese caso, cuando tiene una pensión, beneficios sociales, alguna indemnización vinculada con su prestación de servicios, o sea, dentro del ámbito laboral, entonces para esos casos específicos se ha mantenido un proceso no contencioso que lo tramitamos los notarios, en donde se sigue manteniendo un listado de las personas. O sea, es un pequeño rezago que ha quedado del proceso anterior, pero esta vez hablamos ya de apoyos, más no de curadores, y es para un tema específico que es el cobro de las pensiones. ¿Existen procesos así? Sí, todavía existen procesos así. Y esto me hace recordar un tema que quería comentarles, que es en este reglamento que se da un año después, lo que hace el legislador es aclarar lo que significa manifestar voluntad y no manifestar voluntad. Entonces, en resumen, lo que nos dice es que si la persona con discapacidad, a pesar de recibir todos los ajustes razonables de parte del notario o del juez, no logra obtener la manifestación de voluntad, esto es, que exteriorice lo que son sus preferencias, lo que son sus opciones, de manera indubitable, y que la persona, además con discapacidad, entienda el acto que va a realizar y las consecuencias jurídicas que de él se derivan, en esos casos el notario queda dispensado, se puede inhibir por cuanto no manifiesta voluntad la persona que se encuentra frente a él. Sin embargo, lo que ha previsto nuestra norma es de que el notario o el juez tiene que dejar constancia de en qué consistieron esos ajustes razonables que pudo realizar y el resultado negativo, y tendrá que explicarlo por qué fue la razón que no pudo atender a la persona con discapacidad. Es importante señalar que además se ha previsto que algunos ajustes razonables podrían ser ajustes que no resultan razonables para las posibilidades del notario. Me quiero explicar. Podría ser que la persona con discapacidad que está frente a mí, que
es una persona que me pide determinados ajustes, como por ejemplo, que le traduzca el código civil en lenguaje braille. Ese es un ajuste razonable que, visto desde el punto de vista de la persona que tiene una discapacidad visual, resulta totalmente entendible. Nosotros podemos comprender la necesidad que tiene de tener por lo menos el capítulo del Código Civil destinado, que regula las disposiciones legales que él quiere tener conocimiento, pero yo no tengo la posibilidad de realizar ese ajuste razonable. Entonces, cuando resulten ajustes razonables que no se justifican para el notario, que resultan más allá de los esfuerzos que puede realizar el notario, demasiado onerosos inclusive, entonces el notario puede dispensarse de realizar estos ajustes razonables, ¿no? O sea, son condiciones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, me preguntaba en este tiempo de pandemia, si una persona que estuviera grave en un hospital, en un pabellón de enfermos de COVID, podría exigirle al notario que acuda a ese hospital con el grave porcentaje de probabilidades de contagiarse para celebrar un acto jurídico. Existe una forma de que nos cuidemos lo suficiente como para ingresar a ese pabellón y no salir de repente con un COVID, y si el notario es una persona adulta mayor o tiene alguna condición de morbilidad que lo va a hacer exponer más, ¿sería razonable que hiciera esto? O sea, esto de los ajustes razonables también se tienen que medir con la exacta medida, tanto para la autoridad que presta el servicio como para la persona con discapacidad. Y no olvidar que siempre el juez es aquella persona que sí, a través del uso del jus imperium, va a poder tomar las decisiones pertinentes, que no puede hacerlo ni el conciliador ni el notario, y va a poder decidir o analizar, investigar lo que sea necesario para la persona con discapacidad. Bien, quería enseñarles cómo en paralelo todos nos vamos adecuando, o sea, Perú y Colombia se van adecuando a lo que hemos revisado en la anterior reunión de ayer acerca de la igualdad de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Les dejo el artículo 3, que efectivamente del Código Civil así lo establece, esta regulación es nueva y coincide con la presunción de capacidad jurídica que tienen ustedes en el artículo 6 de la norma. Entonces, quiere decir que, como yo lo explicaba cuando recién se promulgó la norma, las puertas de nuestra notaría se abrieron para personas que antes no podían ingresar. Las personas que no ingresaban eran las personas con discapacidad, porque esas personas nosotros teníamos estas personas no manifiestan voluntad, no tienen discernimiento, no tienen capacidad mental, todos estos temas que hemos dado el día de ayer que han sido totalmente derogados, que tenemos que romper no solamente de nuestras normas anteriores, sino de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestra actitud para atender a la persona con discapacidad. Ahora, ¿quiénes son los sujetos que ahora ingresan, que ahora sí pueden solicitarnos los servicios? Y ahí yo considero que se podría clasificar más o menos en lo siguiente, ¿no? Tenemos personas con discapacidad anteriores a nuestra reforma legislativa que fueron declarados interdictos. Esas personas van a poder ingresar a nuestra notaría cuando pierdan esta calificación de interdicción, es decir, cuando el juez les restituya la capacidad jurídica. Mientras tanto, no. Entonces tenemos que averiguar si la persona tiene o no la condición de haber sido declarada interdicta y si tiene un curador que está vigente. Aunque hubiera fallecido, se han presentado casos que el curador inscrito ha fallecido, pero la situación que dio mérito al curador sigue vigente, entonces no puede ingresar esa persona a nuestra notaría. El segundo caso es el caso de las personas con discapacidad que nunca fueron declaradas interdictas, pero estas personas, en consecuencia, tienen discapacidad, pero esas personas quieren venir a nuestra notaría para ser atendidos y celebrar actos jurídicos. Las personas que se encuentran en este grupo, que es una clasificación mía en mérito de la experiencia, efectivamente yo las divido en mérito a lo que he vivido, a mi práctica profesional, en dos grupos.
Yo diría que hay personas que más o menos llegan hasta alrededor de los 30 años y son personas con discapacidad, especialmente personas con síndrome de Down, o con algún grado de autismo o algún grado de deterioro de la capacidad mental o de capacidades intelectuales, alguna deficiencia. Estas personas que nacieron en los últimos 30 años se encontraron en nuestras respectivas sociedades con posibilidades tanto médicas, psicológicas, neurólogos, incluso dietistas, terapias de diferentes aspectos en donde les han permitido un cierto grado de desarrollo, les han permitido una cierta autonomía, les han permitido socializar de una mucho mejor manera que aquellas personas mayores de 35 años, que también existen en nuestra sociedad, personas de más de 35, 40 y 50 años que tienen discapacidad y que sin embargo estas personas por haber nacido en los años 70, 80, estas personas, yo diría, no puedo hacer un cálculo exacto porque no tengo una estadística matemática que yo pueda decirles, pero más o menos las personas nacidas en los años 50, 60 y hasta 70 son personas que no tuvieron un sistema educativo inclusivo, que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse autónomamente, y estas personas no pueden entonces manifestar voluntad, no están entrenadas en manifestar voluntad. Y cuando se presentan en la notaría, nosotros tenemos que hablan los padres, el hermano mayor, pero ellas no saben ni siquiera dirigirse a nosotros. No están acostumbradas, no están entrenadas en manifestar voluntad. Quiero comentarles la diferencia que hay entre manifestar voluntad y hablar. Yo les contaba el día de ayer de esta persona que hablaba solamente 2 palabras, pero hay otros casos en donde sí, puede conversarnos, puede contarnos el capítulo de la novela que vio ayer, pero sin embargo no manifiesta voluntad para celebrar un acto jurídico o un contrato. Y les voy a poner el caso. Este es el caso de una joven de 46 años y esta persona vive con su mamá. Su padre murió cuando ella era niña y tiene un solo hermano. Entonces la madre se entera de que se ha modificado la legislación y me pide que quiere que su hija la designe a ella como apoyo y al hermano como apoyo sustituto. Entonces paso a la entrevista. Y para suerte mía, la entrevista la hice por Zoom porque la mamá me dijo que no salía ella de la casa por este tema de la pandemia, que se sentía muy preocupada por la salud de ella y de la hija. Y entonces yo entrevisto a la hija que está esta vez acompañada del hermano, porque la madre sí había salido de su casa, y la entrevisto por Zoom. Entonces comienzo la entrevista con ella y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Eres amiga de mi mamá? Me dice. Le dije, bueno, yo soy Rosalía Mejía. Ah, sí, he ido a tu notaría, me dijo, cuando mi mamá hace ventas, porque mi mamá es corredora y vende casas. Muy bien. Y le digo, a ver, y cuéntame aquí, ¿con quién vives tú? Con mi mamá. Y en la entrevista me va diciendo cosas como la siguiente, que ella vive sola con la mamá, que ella sale a todos los lugares con la mamá, que la mamá a veces no la lleva, así me dijo, no la lleva a mostrar algunas casas cuando la castiga porque ella vende estos productos de belleza que se venden por internet, por catálogo, y llevaba sus catálogos y entonces su mamá le decía a las personas que yo atiendo quieren comprar casas y no quieren comprar artículos de belleza. Y entonces me dice, por esas veces no me lleva. Y le digo, ¿y alguna vez tu mamá ha viajado y te ha dejado a ti? No, mi mamá, a donde vaya mi mamá me lleva. ¿Y alguna vez tu mamá se ha enfermado o ha tenido que estar en una clínica, en un hospital y tú te has quedado? No, cuando mi mamá estuvo con problemas, yo me interné con ella. ¿Y tú no duermes sola en tu casa? No, yo duermo con mi mamá. Y ya. Entonces le pregunto, ¿y alguna vez tú te has puesto a pensar de que tu mamá podría no estar contigo, así como tu papá falleció, tu mamá podría fallecer también? Ah, no, me contestó, yo no pienso en esas cosas.
Pero si alguna vez tu mamá no estuviera contigo, ¿con quién te gustaría vivir? Porque obviamente una de las cosas mínimas que tiene que aparecer en el documento de la designación de apoyo es con quién quiere vivir, ¿no? Porque cuando no esté ese cuidador nato, como en este caso que les estoy comentando, que es la madre, entonces yo no estoy segura que ella quiera, le convenga, sea su preferencia vivir con el hermano. Entonces digo, si tu mamá no estuviera, yo no pienso en esas cosas, doctora, me insiste. Digo, está bien, pero por un momento te voy a pedir, por favor, que pienses en eso. Si tu mamá no estuviera, ¿a dónde te gustaría vivir? En mi casa, me dice. Muy bien, pero tu casa es grande. Sí, me escribe la casa. Muy bien, pero si tu mami no estuviera, ¿te gustaría vivir con tu hermano? No, me dijo, no me gustaría. Mi hermano reniega mucho. Yo no puedo estar un día entero con él. Entonces dígame, ¿cómo le designo apoyo al hermano? ¿Es su preferencia? Evidentemente que no. Así que continúo con ella y le digo, ¿y si tu mamá no estuviera, entonces no te quedarías con tu hermano? No, yo me quedo en mi casa, yo tengo mi casa. Muy bien. Y le pregunto, ¿quién prepara los alimentos en tu casa? Mi mamá, porque mi mamá tiene miedo que yo me queme si entro en la cocina o me corte. ¿Nunca te has preparado tú tus alimentos? No. Tú sales a comprar los alimentos, me aburro, va mi mamá sola. Muy bien. Entonces, ¿esta persona puedo concluir a estas alturas de la entrevista que es autónoma? No. ¿Puedo concluir de que ella puede designar, elegir quién es la persona de su preferencia? No. ¿Puede designar apoyo en sede notarial? No. Entonces, mi respuesta fue, no puedo designarle el apoyo. Tendrá que ir donde el juez. En algún momento de la entrevista, ella mencionó que tenía una tía que era amiga de su mamá y que esa tía era buena gente, pero que esa tía, ella no viviría en su casa porque me contó que a la tía le gustaban los gatos y a ella no le gustaban los gatos, y entonces no puedo designarle un apoyo copiando lo que la madre quiere y a ella le parece que es lo mejor, porque dentro de los derechos que tiene la persona con discapacidad reconocidos hoy en día es el derecho de elegir, es el derecho de el hecho de que si no le gustan los gatos, no podemos obligar a que viva con gatos. Entonces, por eso es que la entrevista es tan importante y es tan importante tener bien claro cuál es el objetivo. Esto es lo mismo que hacíamos cuando hacemos una compraventa. El objetivo es el traslado de dominio y para el otro es además el pago de una suma de dinero. Entonces, en ese contrato de compraventa lo hacemos tan automáticamente que nos hemos olvidado que todos los cuidados que nosotros los notarios tomamos son para que se cumpla con ese objetivo, de que no haya ninguna duda que hubo un traslado de dominio y además un pago de una suma de dinero o, salvo que se trata de una donación, en donde tendrá que tener todas las características pertinentes para la donación o para cualquier otra forma de traslado de dominio. En este caso, se trata de que la persona con discapacidad sea respetada en sus derechos, sea respetada en su capacidad jurídica. Y si esto lo puede manifestar, bienvenida sea, pero si no lo puede manifestar, entonces nosotros no podemos atender a la persona con discapacidad. Entonces, acá en el artículo 42 de mi Código Civil reconoce, ratifica que tienen capacidad jurídica las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos. Pero ya les digo, estos ajustes razonables, analicémonos con cuidado y veamos que sean razonables también para que el notario pueda proporcionarlos y no excesivamente onerosos. Y con respecto a los apoyos, primero vamos a ver si puede designar el apoyo y luego, cuando esté presente el apoyo, cómo es la actuación de la persona con discapacidad que tiene el apoyo. En las escrituras públicas que yo he elaborado, he formalizado de la designación de apoyo, tengo dos tipos de apoyo. Hay un apoyo con representación, que al igual que ustedes, nosotros tenemos establecido que no necesariamente tiene facultades de representación, y hay otros apoyos que no tienen facultades de representación. Como el tiempo avanza muy pronto, yo quiero explicarles este punto que además escuché al anterior expositor el día de ayer, cómo explicaba este tema de la representación. Fíjense, si la persona, nosotros estamos acostumbrados a los apoderados. ¿Y qué ocurre
cuando viene el apoderado. Cuando viene el apoderado, no está el titular del derecho, ¿correcto? Entonces yo me entiendo con el apoderado, pero no con el titular del derecho. El apoyo con representación nunca se asemeja al apoderado común. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el apoyo con representación siempre tiene que cumplir con esta función especial de cuidar de que en cada uno de sus actos cumpla la historia de vida, la trayectoria de vida de la persona con discapacidad a quien le presta la asistencia, porque nota, el apoyo, y así está definido en la convención, en la legislación colombiana y en la peruana, es un asistente, son formas de asistencia. Entonces, nunca sustituye, y si tiene representación, podría darse el caso de que se presente en la notaría la persona con discapacidad acompañada de su apoyo que tiene representación. ¿A quién le vamos a dar prevalencia siempre para que manifieste la voluntad, para que realice el acto jurídico? A la persona con discapacidad. Si lo acompaña la persona del apoyo, se le pregunta a la persona con discapacidad si va a manifestar la voluntad que requerimos para formalizar el acto jurídico, la persona con discapacidad o el apoyo. Si el apoyo tiene facultades de representación, podría hacerlo. Pero si no tiene facultades de representación, no podría hacerlo. Entonces, las facultades de representación son específicas y son facultades que las va a usar siempre la persona que haya sido designada como apoyo de acuerdo con esta característica especial de las condiciones previas, las manifestaciones anteriores que haya dado la persona con discapacidad, más allá de que aparezca o no dentro de las facultades descritas en el texto en donde le otorgó facultades de representación. Entonces, esto nos lleva a que una persona con discapacidad puede, en uso de su capacidad jurídica, otorgar un poder. Le otorga un poder a Juan. Juan es su apoderado, un apoderado común, como cualquier otro. Pero si Juan previamente ha sido designado apoyo y le da facultades de representación, entonces cuando actúe como apoyo va a tener una condición especial y diferente de representación a la que tendría si es que actúa como apoderado. Tanto es así que hay documentos que se han formalizado en donde hay varios actos jurídicos, como puede ocurrir una compraventa, también hay una hipoteca. Entonces, es una cláusula adicional. Hay casos en donde le otorgan tanto el poder como también facultades de representación a la designación del apoyo. Muy bien. En cuanto al Código Civil y la manifestación de voluntad, nosotros hemos ampliado las posibilidades. Yo he revisado la legislación colombiana, también tienen todas estas posibilidades de medios directos, manuales, mecánicos, digitales, electrónicos y cualquier medio alternativo de comunicación que inclusive hoy en día nosotros no nos imaginamos. Se han presentado en la notaría personas con tablet y a través del lenguaje hablado, ellos lo que han hecho es apretar la tablet y de la tablet sale una voz, así como la que escuchamos en el carro, cuando le damos instrucciones a la computadora del auto, le decimos, llama a fulano de tal y nos dice a cuál de sus números quiere llamar. Igual, ellos apretan algunas teclas en su tablet y aparece una voz a su elección que me dice si puedo, me dice si quiero o no quiero, o me habla más de la cuenta, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos dividido, y esto es lo que quiero que vean, nosotros hemos dividido a la persona con discapacidad que puede manifestar voluntad versus la persona con discapacidad que no puede manifestar voluntad. Y acá hay algunas claves que quiero comentar con ustedes, que son: establece comunicación e interacción con el entorno. Esa es una clave para determinar si manifiesta voluntad o no. Y luego manifiesta de manera expresa comprender los alcances y efectos. Estas son las dos voluntades que me abren la posibilidad de atender a la persona con discapacidad si manifiesta o no manifiesta voluntad. Bien, finalmente, y porque el tiempo es sagrado y hay que cumplirlo,
les dejo estas diapositivas que espero las compartan con todos ustedes para que puedan familiarizarse, con la legislación peruana, para que puedan encontrar de repente, así como yo encontraba la de ustedes, fórmulas de apoyo, esta diferente forma de haber interpretado para implementar la convención, resulta siempre enriquecedora. Pero además les he dejado a los organizadores un documento para compartir con ustedes que ojalá se dé lugar a que tengamos otro encuentro, de repente, un taller de trabajo. Es un documento que luego de haberse cumplido más de un año realizando las designaciones de apoyo en la notaría, preparé un formulario que contiene toda la información que debe de tener la persona que quiere designar un apoyo. Por un lado, para los usuarios, es eso, es la información para que puedan ordenarse sobre la información que me van a pedir cuando quiera designar un apoyo. Y en segundo lugar, para el notario, para recordar todos los aspectos que debo de tener en cuenta para que la designación de apoyo que formalice en la notaría sea una formalización que abarque todo lo que se espera que aparezca en el documento. Les deseo mucha suerte a todos. Espero que mantengan este espíritu de seguir investigando, de seguir compartiendo. Sinceramente les digo, es un honor poder designación de apoyo, la labor que nos ha sido comentada, que después del testamento es la labor más humana que puede realizar el notario, y nosotros estamos históricamente cumpliendo un rol que tenemos que salir adelante, dar la cara, enfrentarlo y colocarnos al servicio de este sector de la colectividad que ha estado especialmente abandonado, porque abandonado ha estado no solamente la persona con discapacidad que se le negaba el ejercicio de su capacidad jurídica, sino los familiares directos que lo acompañaban y que van a tener que ser reeducados todos ellos, y para eso vamos a cumplir una doble función. No solo formalizamos escrituras públicas, vamos a reeducar a una sociedad por un futuro mejor, con mejor interpretación de lo que significa la igualdad dentro de la diversidad de todos los seres humanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Discúlpeme que no tenía el micrófono prendido. Muy buenos días. Un agradecimiento muy especial a la doctora Rosalía por habernos compartido su experiencia y conocimiento. Considero que con esta participación de manera muy especial nos hizo la doctora Rosalía de participar en este evento, se aclararon mucho las preocupaciones que habían frente a ese relacionamiento que tenemos que tener en primera oportunidad con la persona con discapacidad, aclarar un poco también el tema de los ajustes razonables y de alguna manera nos demostró cómo prestar un servicio a estas personas con discapacidad no es una situación muy compleja, ni necesitamos de asuntos pues súper técnicos, ni necesitamos los súper profesionales que nos estén acompañando, es un asunto más de sencillez, de claridad, de escucha, de paciencia, de poder dejar al lado un poco ese lenguaje tan técnico que nosotros utilizamos. Ayer cuando ella nos ponía el ejemplo de que la persona cuando la atendieron no entendió nunca, por ejemplo, cuando le hablaban de un bono, pero cuando ya le explicaron de otra manera de qué se trataba, la persona comprendió.
de qué se trataba ese subsidio que le iban a dar. Entonces, es un asunto que no es tan complejo, que necesita es un poco más, primero, de muy buena voluntad por parte del conciliador y el notario y del personal del Centro de Conciliación y de la Notaría. Segundo, es entablar una comunicación sencilla, teniendo en cuenta algunas pues, consideraciones que más adelante los vamos a ver. Ahorita les voy a mostrar algunas herramientas que hay disponibles en el medio y que algunas son de uso gratuito para la atención de personas con discapacidad. Les voy a mostrar una cartilla sobre herramientas tecnológicas que se elaboró en el marco de un proyecto del Ministerio de Justicia y miraremos la herramienta, pero iremos paulatinamente mirando como los ingresos a las respectivas páginas para mirar cuáles son esos servicios que se ofrecen. Entonces voy a compartir pantalla para que miremos un poco ese tema. De otro lado, pues entre el día de hoy y mañana culminamos estas clases teóricas. El objetivo es que en las próximas 5 sesiones que quedan realicen ejercicios prácticos ya directamente de cómo se atiende a la persona con discapacidad y cómo llevar a la práctica el desarrollo y la elaboración de acuerdos de apoyo y la suscripción de directivas anticipadas tanto en centros de conciliación como en notarías. Igualmente, al finalizar esta sesión vamos a tener otra invitada para que nos hable un poco de este tema desde el punto de vista interdisciplinario. Es una profesional trabajadora social con una amplia experiencia en trabajo con población con discapacidad, que también nos va a mostrar de una manera muy simple cómo podemos abordar a las personas con discapacidad, cómo les podemos prestar ese servicio. Voy a compartir entonces la presentación, la cartilla, perdón. Bueno, esta es una cartilla de apoyos tecnológicos que se hizo hace 2 años, en el 2018, en el marco de un proyecto que realizó el Ministerio de Justicia, dentro de ese objetivo que tiene el Ministerio de garantizar servicios accesibles, el acceso a la justicia, y esto se elaboró mediante todos esos programas que ha desarrollado el Ministerio para los consultorios jurídicos y los centros de conciliación. Probablemente aquí hay pequeñas informaciones que han variado ya dentro de los servicios actualmente, como por ejemplo anteriormente no se podía utilizar Google Chrome para entrar a estas aplicaciones, ya se puede hacer, y de pronto se han extendido los horarios de atención. El Ministerio de las TIC tiene dispuestas unas herramientas que son de uso gratuito para la atención para la población con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. A través de estas herramientas, el Ministerio busca promover el acceso, el uso y la apropiación de la información por parte de la población con discapacidad visual del país. Esta herramienta se llama Converti y es un software en el cual se puede descargar de forma gratuita el software lector de pantalla JAWS para uso de las personas ciegas y el software magnificador de pantalla para personas de baja visión. Vamos entonces, en la cartilla contempla el paso a paso para ingresar a la plataforma. Se entra a convertic.go.co, allí se debe diligenciar un formulario donde se valida posteriormente el correo electrónico, se identifica y ya se descarga el software se instala además en un computador con versión de demostración y es un software que se puede descargar en todos los equipos del centro de conciliación o de la notaría. Ya cuando se descarga el formulario se le pide toda la información, si tiene equipos en red, si en cuántos equipos lo quiere descargar. Y el Magic es una versión de magnificadores de pantalla para personas que tienen baja visión. Esto hace que
tiene unas imágenes más amplias para que la persona pueda leer en pantalla. Y el JAWS es un software que le va leyendo y le va diciendo de manera verbal todas las aplicaciones, los comandos, todo lo del computador a la persona ciega, y puede manejar Word e incluso Excel. Vamos entonces a mirar cómo se entra a Converti. Es una aplicación gratuita, simplemente ingresan, se suscriben. Entonces, esta es la página de convertir.go.co. Aquí se encuentra entonces cómo se puede descargar de manera gratuita, si es para el sistema JAWS o para el SomText, que es el programa de Magic, que es el de para lectura para personas con baja visión. Entonces, cualquiera de los dos, yo aquí ingreso para ingresar a el formulario, ¿sí? Aquí me dan entonces toda la información de cómo lo debe hacer. JAWS es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiéndole a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. Aquí entonces se establece cuáles son como los requisitos. Recuerda que iniciará la descarga de una versión de demostración que solo funcionará 40 minutos, tras lo cual debes reiniciar tu computador. Entonces aquí están todas las recomendaciones, cómo se descarga, ¿sí? Generalmente esto pues hay que hacerlo a veces con el apoyo pues, de los ingenieros de sistema de la entidad, pero es una manera es fácil. De hecho, en el centro de conciliación donde yo laboro, se hizo la descarga gratuita, y en casi todos los consultorios jurídicos y centros de conciliación que han hecho parte del proyecto del Ministerio de Justicia para servicios accesibles en los consultorios jurídicos y centros de conciliación, se ha instalado estas herramientas de manera gratuita, porque pues con esta herramienta de la cartilla se dan como las bases de cómo hacer el proceso. Este proyecto fue creado desde el año 2013, muchas personas. La verdad es que el JAWS tampoco es un sistema que se aprende de un día para otro. Las personas con discapacidad auditiva que manejan JAWS es porque tienen que hacer un curso, pero incluso aquí hay instituciones que dan esos cursos. Por ejemplo, las bibliotecas, muchas de las bibliotecas del país que tienen servicios accesibles le ofrecen a la población cursos para manejar, por ejemplo, la herramienta del JAWS o del magnificador de pantalla. Entonces, esta es la aplicación, la página. En la página está toda la información de qué es y cómo se descarga la herramienta. Entonces, esta es una herramienta que nos puede facilitar mucho los servicios accesibles para la población con discapacidad. Vamos a ver que también existe otra herramienta muy importante para las personas permítame un momento que me está pasando. Para las personas sordas. Aquí para las personas sordas, el Ministerio de las TICs ofrece una página que se llama el Centro de Relevo. Este proyecto del Ministerio de las Tecnologías se hizo en asocio con la Federación Nacional de Sordos, el INSOR, y tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y la comunicación de la población sorda en Colombia. Para ingresar, entonces marcamos www.centroderelevo.go.co, y tiene dos servicios. Tiene el centro de relevo de llamadas, ¿sí?
Aquí la comunicación es bidireccional entre una persona sorda y un oyente a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de lengua de señas. ¿Esto qué es? Si la persona sorda necesita hacer una llamada a una persona oyente, la persona sorda hace la llamada al centro de relevo y el intérprete se comunica con la persona oyente a través de interpretándole a la persona oyente lo que la persona sorda le está diciendo en la lengua de señas. Es un servicio de llamadas, ¿sí? Y el otro servicio que tiene el centro de relevo es el servicio CIEL, que ya es un servicio de interpretación en línea. Este servicio de interpretación en línea facilita la comunicación entre sordos y oyentes que se encuentran en un mismo espacio. Es cuando yo entonces puedo descargar, tener el servicio en línea cuando cuento con equipos que tengan cámara, un computador con cámara, una tablet y un celular. Incluso el centro de relevo tiene una app que se puede descargar en el celular. Este servicio ha sido muy útil, lo que pasa es que la duración del servicio es máximo como de 20 minutos, media hora, por lo que nos podrá servir en el momento como para prestarle el servicio y recibirle la solicitud a la persona sorda, porque ya para realizar de pronto la audiencia para la suscripción de acuerdos de apoyo, cualquier audiencia o en la diligencia en la notaría, pues tendríamos que hacer varias llamadas en el momento, pero por lo pronto nos permite mucho la comunicación inmediata, sobre todo con la persona sorda. Yo les voy a contar una historia. Alguna vez llegó una persona sorda a solicitar la realización de un proceso ejecutivo en el consultorio jurídico. Y entonces ella llega sola y lo primero que ella hace es que me sacó el celular y me dijo con señas que esperara un momentico. Y ella lo que hizo fue hacer entonces la llamada para hacer el servicio de interpretación en línea CIEL, hizo la llamada y a través de esa llamada el intérprete me iba diciendo cuál era la necesidad que ella tenía. Posteriormente, con ese servicio de interpretación en línea, lo que yo entonces alcancé a decirle a ella y lo que conversamos es, primero, ella pues alcanzó a decirme cuál era la necesidad jurídica que tenía, y segundo, yo ya entonces a través de este servicio le pude comunicar a ella que le iba a dar una cita y para que en la próxima cita yo pudiera contar con un intérprete y le pudiéramos ya recepcionar el caso con el apoyo de un intérprete. Entonces, realmente el servicio es muy bueno en ese sentido, porque muchas veces, si bien es cierto uno, así no sepa lengua de señas, muchas veces las personas con señas le van diciendo a uno, por ejemplo, ella a mí me mostraba con señas de la mano, me mostraba una argolla y me mostraba algo como si estuviera partido para decirme que necesitaba, que se había divorciado, sí, que era casada y se había divorciado. Entonces muchas veces uno les entiende como esas primeras cositas, pero para poderles brindar bien la información, esta herramienta es fundamental. Ya muchas personas sordos la tienen descargada en su celular. En otra oportunidad, esa persona debía ir al consultorio para recoger el poder y hacerle la presentación personal. Entonces, ese día también llegó sola y lo primero que ella hizo fue volver a hacer la llamada de interpretación en línea para yo explicarle a través de la intérprete qué tenía que hacer con el poder, de que lo tenía que llevar a una notaría, hacerle la presentación personal y volver a traerlo. Entonces, es una herramienta muy apropiada y de muy fácil manejo para atender la población con discapacidad. Entonces, yo puedo entrar a través del computador con cámara cuando a mi oficina
llega una persona sorda, yo puedo entrar y solicitar ese servicio para por lo menos brindarle la primera información. Si es una persona sorda y necesita hacer una diligencia, pues por lo menos brindarle la primera información que se requiere, qué requiere para esa diligencia y brindarle entonces otra cita para que se presente a la diligencia y podamos de alguna manera poder garantizarle algún intérprete. El intérprete, en el medio hay muchas organizaciones, el INSOR es una institución, aquí en la ciudad de Medellín, en varias ciudades hay instituciones donde prestan los servicios de interpretación con las cuales se pueden establecer convenios para garantizar el acceso de las personas sordas, porque la manera más común con la que una persona sorda se comunica, aunque hay algunas personas que se pueden expresar oralmente, pero la más común es la interpretación en lengua de señas y por lo menos tenemos que garantizarle el intérprete para la diligencia o la audiencia para la suscripción de acuerdos de apoyo o para la diligencia suscripción de directivas anticipadas. En ese sentido, todas las entidades públicas y privadas estamos obligadas a brindar ese ajuste razonable para que las personas sordas puedan acceder a los servicios. Aunque hay que preguntarles, en nuestro servicio también nos ha pasado que encontramos personas sordas que leen muy bien los labios, entonces lo que nos solicitan es que hablemos muy despacio para que podamos, sin exagerar los gestos. Acuérdense de ese video que vimos al principio, al inicio de este seminario, donde mostraban cómo a veces nosotros exageramos los gestos cuando vamos a atender a una persona con discapacidad. Entonces, se pueden presentar personas que tienen oralidad, personas que pueden leer muy bien los labios y encontramos personas también que saben leer y escribir. Entonces, por eso en la primera oportunidad hay que preguntarles cuál es la forma de comunicación. A mí, por ejemplo, lo que me ha pasado en la experiencia con las personas sordas es que ellas de una vez llegan diciéndome con señas si debo mover los labios despacio, si me sacan el celular para la aplicación, o me escriben en un papelito que saben leer, escribir, o me escriben la información. Entonces hay muchas maneras de comunicarse con esta población, pero sí es muy importante que si es una persona que se comunica a través de la lengua de señas, garantizarle el intérprete para esa diligencia. Y otra manera, y es que hay que comprender muy bien, generalmente las personas sordas no utilizan conectores, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando ellos saben leer y escribir, no utilizan, saben leer, escribir, pero no utilizan conectores. Por ejemplo, les voy a leer los mensajes que me mandaba al WhatsApp una persona sorda a la que le íbamos a realizar un proceso. Entonces, por ejemplo, ella me decía, buenos días. La palabra buenos días sí la escribe muy bien. Mañana o miércoles, cita intérprete. Entonces, fíjense que ella me escribía porque ya habíamos quedado con ella en que le íbamos a dar una cita cuando tuviera el intérprete. ¿Cuál hora responde? Me decía. Entonces me estaba preguntando, era como, ¿a qué horas por favor me dices? ¿Sí? Entonces, son maneras también de comunicar. Entonces, otra palabra que ella me escribía, puede mañana cita. Entonces, mire que la mayoría de ellos, muchos logran aprender el idioma español, pero ellos no utilizan conectores para comunicarse. Entonces, también uno tiene que interpretar qué le quieren decir. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo estás? Yo bien normal. Pregunta abogada, mucho tiempo. Soy Marta, ¿cuándo?
mire esa frase. Es difícil, si uno la lee así a simple vista, uno no la entiende, ¿cierto? Ella ahí lo que me estaba queriendo decir es, buenos días, ¿cómo está? Que ella estaba muy bien, pero que me preguntaba que qué pasa, que es que el proceso lleva mucho tiempo, como quien dice, es que no me han llamado, ¿sí? Entonces, son formas que ellas tienen también de comunicarse, pero que uno también tiene que interpretar desde el contexto de lo que ellos están escribiendo, qué es lo que quieren decir con lo que escriben. Pero les cuento que esta es la excepción, porque las personas sordas, el primer idioma para ellas es la lengua de señas. Y eso ya está definido en un decreto aquí en Colombia y en la ley, que la primera idioma para ellos es la lengua de señas. Por eso para ellos aprender a leer y a escribir es como cuando nosotros estudiamos inglés. Entonces, para ellos es el primer idioma es lengua de señas, y aquí para que aprendamos de una vez no se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas. Entonces, es muy importante porque una de las mayores barreras con las que se encuentran las personas sordas son las barreras en la comunicación, ¿sí? Porque de todas maneras se requiere muchas veces la lengua de señas, y además, bueno, y hay otras población de personas sordas que no manejan la lengua de señas, pero se comunican a través de otros códigos, a través de otras señas que muchas veces uno les puede entender con las señas que le hacen, o porque ellas establecen como su propia manera de comunicarse entre sus familiares, entre sus círculos cercanos. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas formas de comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva o persona sorda, porque muchas personas dicen que ¿por qué decimos persona sorda, persona ciega? Eso está bien dicho, porque estamos anteponiendo la persona a la deficiencia, se puede decir de las dos formas. Vamos entonces a mirar la página del centro de relevo para que conozcan. Permítanme un momento, por favor. Entonces entramos a www.centroderelevo.co.co y ahí encontramos el centro de relevo. Si están, alguien que por favor me diga por aquí, por el WhatsApp, si están viendo la pantalla, porque veo como dificultades. Listo, entonces este es el centro de relevo y aquí están entonces los servicios que tiene. Entonces es el relevo de llamadas y el servicio de interpretación CIEL y la app móvil para las personas que lo puedan descargar, las personas con discapacidad la pueden descargar de manera gratuita en sus celulares. Entonces, vamos a ver que es muy fácil, simplemente se ingresa cada uno de los iconos y ahí le va diciendo el paso a paso del centro de relevos. Establece también una reglamentación, porque establece también qué cosas no se pueden hacer en el centro de relevo, ¿sí?
qué cosas están prohibidas hacer en el centro de relevo. Entonces, el relevo de llamadas es una llamada que yo puedo hacer a una persona oyente, pero a través del centro de relevo. Entonces, la persona llama al centro de relevo y el centro de relevo se comunica con la persona oyente a través de la plataforma de la comunicación bidireccional que establece el centro de relevos. Aquí está entonces toda la información. Haz tu llamada, ya uno le da clic acá y ya sale entonces las especificaciones para ingresar al chat del centro de relevo o para iniciar la llamada. Está también el servicio de interpretación en línea 100. Este es el servicio también que se puede facilitar, el que debemos tener en nuestros centros de conciliación y consultorios jurídicos, donde tengamos la disponibilidad de equipos de cómputo con cámara, donde podamos hacer la llamada estando la persona oyente y la persona sorda en el mismo lugar. Entonces, aquí se establece la interpretación, se hace la llamada al servicio de interpretación en línea y a través de la cámara el intérprete le va interpretando en lengua de señas a la persona sorda lo que yo le estoy informando a través de una línea telefónica. Entonces, estas son herramientas que se pueden hacer. Aquí dicen a través de qué navegadores se pueden hacer. Dice que el servicio se encuentra disponible de lunes a domingo, incluyendo festivo, las 24 horas del día. El centro de relevo sí tiene más limitación en los horarios. El servicio del centro de relevo ya es por 24 horas también, porque es que anteriormente sí tenían unos horarios más restringidos, como les digo en la guía, probablemente tiene una información un poco más, donde el servicio todavía no estaba tan ampliado para todas las personas. Este servicio se hace a través del INSOR. Pero mire que aquí sí están los horarios, ¿cierto? De lunes a sábado de 8 a 12 y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, estos son unas herramientas. Aquí, por ejemplo, están las normas de uso del centro de relevo, son muy importantes, no se permite al usuario llamar para producir amenazas contra otra persona, no se permite que el usuario en el relevo de llamadas planee atentar, agredir o robar a otra persona, no es permitido que se utilice el centro de relevo para comunicarse con servicios de líneas calientes con su pareja, con un amigo o otra persona. No se permite del centro de relevo dar información sobre claves o datos bancarios. Para ingresar al centro de relevo hay que tener registrados el nombre de usuario y la contraseña personal, pero no puedo compartir ese nombre de usuario y esa contraseña con otra persona porque no está permitido. No se permite que el usuario intencionalmente se cubra la cara con gorras, gafas o bufandas o antifaces durante el proceso de la llamada. Durante el uso de interpretación no se permite agredir al asistente de manera escrita, verbal o amenazarlo de alguna manera. Y no es permitido usar para el centro de relevo de llamadas para realizar sesiones de brujería o adivinación o lectura de cartas. Entonces, como pueden ver, estas dos herramientas que tiene disponibles el Ministerio de las TIC son herramientas gratuitas para las cuales toda la información se encuentra en cada una de las páginas. Pero aparte de estas tecnologías, en el mercado existen otras posibilidades de comunicación
tanto para las personas con discapacidad visual, auditiva, como para las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, o para personas que no pueden hablar, independientemente de que tengan, podrían no tener una discapacidad cognitiva, pero no pueden comunicarse. Entonces, en el medio existen otras posibilidades. Vamos a ver entonces otras posibilidades que existen. Existe un sistema de comunicación por pictogramas. Si bien no todas las personas tienen la posibilidad de leer los pictogramas, sí son una herramienta que facilita mucho la comunicación a través del uso de imágenes. Pero a veces, más que imágenes diseñadas como las que les voy a mostrar, los pictogramas son un sistema en el cual permiten comunicación con las personas utilizando objetos reales, fotos, dibujos o pictogramas, porque ya hay herramientas con las que se pueden hacer pictogramas, y en esos pictogramas se hace una representación del lenguaje mediante dibujos, fotos, imágenes. Por ejemplo, cuando una persona va a hacer un negocio jurídico, una escritura de compraventa, o van a realizar un proceso ejecutivo, un divorcio, entonces lo que, por ejemplo, uno puede mostrarles son los documentos. A veces, por ejemplo, una persona, ¿qué documentos usted necesita para el divorcio? Yo le puedo mostrar de manera física un documento como el registro civil, que tráigame su cédula, le puedo mostrar la cédula. Entonces, son formas de comunicación a través de imágenes, pero a veces es muy importante tener imágenes reales. Pero sin embargo, esto es una herramienta, incluso también se encuentran de uso gratuito en Internet, y es un dispositivo que permite la interacción comunicativa mediante el uso de pictogramas que representan el lenguaje, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de unos pictogramas que se diseñaron también para los consultorios jurídicos, pero es una herramienta que no es para todo el mundo, porque no todas las personas con discapacidad, esta herramienta es muy importante para las personas o que no pueden hablar, o para una persona con discapacidad cognitiva, pero no todas las personas tienen esa facilidad de comunicarse a través de imágenes ya elaboradas. Entonces es muy importante utilizar otro tipo de imágenes donde a través de dibujos, a través de fotos, que representen conceptos, ideas, acciones, elementos que hagan parte de la vida cotidiana, y así se utilizan entonces muchas posibilidades, y son herramientas también gratuitas disponibles en el mercado. Les voy a mostrar entonces una posibilidad de diseño. Estos pictogramas se diseñaron también en el marco del proyecto de los centros de conciliación y consultorios jurídicos. Les voy a mostrar entonces un ejemplo de qué pueden ser los pictogramas para la prestación de servicios. Entonces, esta es unos pictogramas que se hicieron pensando como en los servicios que son más comunes, que se prestan en los consultorios jurídicos y en los centros de conciliación. Entonces, aquí hay una definición, ¿sí? Es un signo icónico que en su elementalidad visual transmite un significado con simplicidad y claridad, más allá de las fronteras culturales, lingüísticas o cognitivas. El referente de un pictograma es lo que se representa, es decir, a lo que hace referencia a nivel semántico. La combinación de pictogramas entre sí configura un todo organizado para lograr la representación de un objeto, acción o conceptos o frase o textos. Entonces aquí se diseñaron unos pictogramas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de pictogramas. Aquí está la imagen y qué significa este pictograma: acompañamiento o personas de apoyo. Tenemos este otro
pictograma, que significa acta de bautismo, ¿sí? Entonces la herramienta permite ese tipo de pictogramas. Ahí en la cartillita está el enlace donde se puede ingresar para establecer estos pictogramas. Esta cartilla también hará parte de los documentos que se le hará entrega a los participantes. Este es otro ejemplo de pictograma, si ven la imagen. Asesoría, ¿sí? Y así se vieron, por ejemplo, muchos ejemplos de consultorios jurídicos que adecuaron, por ejemplo, esta cartilla a sus propios servicios y hicieron sus propios pictogramas como en una especie de plegables para los usuarios que llegan al consultorio jurídico. Esta otra figura significa, por ejemplo, asesoría psicológica. Esta otra figura, acompañamiento presencial. Esta otra figura, acompañamiento telefónico. Asesoría virtual. Entonces, son formas de comunicación y que hay muchas personas con las cuales es posible utilizar este tipo de herramientas, pero como les decía, no todas las personas tienen esa posibilidad. Muchas veces es más fácil comunicarse con formatos reales y sencillos o dibujos o escritura que uno pueda tener en el mismo momento de la entrevista o de la asesoría con esa persona con discapacidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta imagen es súper importante. Mire que es una imagen que significa conciliación. Y así sucesivamente se hizo aquí esta imagen para representar el consultorio jurídico. Contenido sexual abusivo, ¿sí? Entonces es una forma de comunicación. Este, por ejemplo, es un contrato. Entonces así sucesivamente la cartilla tiene muchas posibilidades, pero como les digo, en internet hay muchas herramientas gratuitas para uno poder diseñar este tipo de comunicación. Estos entonces son ejemplos de pictogramas que se pueden utilizar para la atención de personas con discapacidad cognitiva o personas que tienen dificultades y no pueden hablar. Vamos a mirar que también existen otras herramientas que se llaman comunicación aumentativa y alternativa. Aquí les voy a mostrar, en esto hay también muchos sistemas. Les voy a mostrar unos videos para que vean cómo es un sistema de comunicación alternativa o comunicación aumentativa. Son tecnologías de apoyo para personas que tienen dificultades del habla, ¿sí? Es un comunicador, existen muchas posibilidades en el mercado. Un comunicador tipo botón que permite grabar y reproducir un mensaje de forma sencilla. Este, por ejemplo, es un comunicador ideal para realizar los primeros pasos en la comunicación. Existen comunicadores básicos planos, un comunicador que permite colocar una foto o imagen como pictogramas y contiene un botón de pulsación que al ser accionado permite escuchar el mensaje previamente grabado y se puede grabar fácilmente y recibir el mensaje sin límites. Hay magnificadores electrónicos con conexión a PC o televisión. Hay lupas, iluminadoras, lupas manos libres y guías para firma. O sea, en el mercado existen muchas posibilidades de comunicación para las personas con discapacidad. Existe también un software que se llama Hablando con Julis. Es un software que permite la comunicación y el aprendizaje de cualquier persona, permite comunicar los deseos y pensamientos y hablar de lo que más quiere, aprender, a leer, a escribir, de acuerdo a las necesidades
de la persona de forma fácil y sencilla. Estos otros alternativas sí no se encuentran pues gratuitas en el mercado. Este software Hablando con Julis no es gratuito, pero hay muchas empresas en el mercado que ofrecen diferentes posibilidades para que las personas con discapacidad se comuniquen. Y no necesariamente tiene que ser que ustedes tengan las herramientas, sino también que las conozcan, porque muchas personas con discapacidad probablemente van a llegar a solicitar los servicios de ustedes teniendo ya este tipo de herramientas. Entonces, porque muchas de ellas, sobre todo los lenguajes aumentativos y alternativos, los utilizan las personas. Voy a compartir entonces un video de cómo se comunica una persona a través de un lenguaje alternativo. Me gustaría decir que yo tuve asistencia personal en la escuela desde hace muchos años. Desde entonces tengo asistente personal y también en casa y en la universidad. Ese, por ejemplo, es un sistema de comunicación a través de sílabas y es una manera alternativa que tiene una persona que no puede hablar de comunicarse. Existen también muchas otras herramientas, les voy a mostrar otro video para que conozcan las posibilidades que tienen las personas a veces a través de estas herramientas de poder participar en la sociedad. Gerson Ernest. A este video quiero que le pongan mucha atención a los equipos que la persona está, por ejemplo, presentando y es una posibilidad con la que cuentan también en el medio personas con discapacidad para comunicarse y para poder incluirse en la sociedad. Gerson Ernest Mazobel, soy asesor de tecnologías en Tecnoayuda. Yo tuve un accidente de tránsito hace 8 años. Andaba en una moto y estuve en la casa prácticamente encerrado 4 años que no hacía nada porque no conocía esas tecnologías. Cualquier día tomé la decisión de salir, buscar ayuda, estudio, conocí estas tecnologías, Tecnoayudas, y hoy por hoy estoy estudiando, estoy en la universidad en 4º semestre de administración de empresas. Estos juguetes sirven para la inclusión de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Ese es un mouse que no tiene necesidad de desplazarlo en la mesa, simplemente con solo frotar la bola que trae encima se mueve la flecha y el cursor sin necesidad de desplazarlo, o sea, no tengo que tener agarre en la mano para poderlo mover. Los colores son para personas que tienen discapacidad visual o cognitiva.
Miren que entonces en el medio ya existen muchas posibilidades para todos los tipos de discapacidad. Medellín, todos por la vida. Simplemente que todavía de pronto no son muy conocidas y muchas veces nosotros, como nunca habíamos pensado en que íbamos a tener como la necesidad de enfrentarnos o tener que atender personas con discapacidad, pues tampoco uno no pensaba en eso ni que eso podía existir en el mercado. Entonces, estas son todas las posibilidades que tiene, algunas de las posibilidades que hay en el medio, unas gratuitas, estas del Ministerio de las TIC son muy importantes, han permitido mucho la accesibilidad de las personas para el trabajo. Por ejemplo, estos sistemas YAOS han permitido que muchas personas con discapacidad visual puedan vincularse a una empresa y la empresa hace los ajustes estableciendo este tipo de tecnologías en los equipos para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Incluso muchas de esas, de los requisitos para el ingreso al trabajo de una persona con discapacidad visual es que tengan el manejo de esa tecnología del JOBS. Y los magnificadores de pantalla, por ejemplo, son también muy importantes cuando la persona requiere una lectura de un documento, una persona de baja visión que requiera leer el acta o leer la escritura. Entonces, son muchas posibilidades que hay en el medio. Esto era como parte del ejercicio del seminario, era mostrarles como algunas herramientas, pero yo quiero que sigamos ya entonces y que estas herramientas nos van a facilitar también la comunicación con las personas con discapacidad. El tema entonces de la comunicación, la entrevista, esa audiencia privada que tienen que hacer los conciliadores, es un asunto que queremos enfatizar mucho en que no se debe complejizar, que es un asunto sencillo, y para ello quiero mostrarles una entrevista, una conversación entre una abogada y una persona con discapacidad cognitiva, para posteriormente darle la palabra a la doctora Consuelo, que nos acompaña en esta sesión. Quiero mostrarles este video porque me parece que es un ejemplo importante de cómo se puede establecer una comunicación sencilla con una persona con discapacidad cognitiva, que no es nada del otro mundo, pues como a veces no lo imaginamos, precisamente porque nunca hemos tenido la experiencia y el contacto con personas con discapacidad cognitiva. Me pareció una idea muy grande. Sí. Permítame en un momento. Me pareció una idea muy grande, así, que es como si hubiese nacido de nuevo. ¿En serio? Sí, en serio. Porque me hizo bien. ¿Te hizo bien? Sí. ¿Y cómo era antes? Antes era... Cuando no no estaba. Era nada. Que vos no eras nada. Claro. ¿Y ahora quién pensás que sos? Ahora soy más gente. Y decime lo de tu casa, ¿estás contenta? Sí, estoy contenta de haber tenido la casa esa que me están haciendo, sí, estoy contenta. ¿Y qué idea tenés? ¿Te va a ir a vivir ahí con tu pareja? ¿Qué idea tenés? Chico, me voy a ir a vivir con el Antonio. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y él está trabajando? Sí, trabaja para que, por ejemplo, comamos y tomemos una gaseosa, un alfajor, caramelo, cigarrillo. Está bien. Está bien. Y igual acá al hospital estás viniendo, ¿no es cierto? Sí, vengo, retiro la comida de la casita del que viene del hospital para la casita y ahí retiro. Bien. Y de paso tomo mi medicación.
Está bien. ¿Y la medicación que la estás tomando? Medicación es Todos los días. medicación psicofármaco. Psicofármaco. Muy bien. ¿Qué estás tomándolo todos los días? O... Sí, todos los días. Ajá, está bien, está bien. ¿Y estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Vos podrías decir que estás más contenta ahora que antes? Sí, estoy Mirás para mucho atrás. más antes, pero atrás era mucha tristeza. ¿Y por qué? Porque yo quería ser abogado porque no tenía abogado, ¿viste? Y tenía que estudiar una banda, así. Bueno, Y eso es lo que pensaba yo antes. está bien. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, yo... Esta es un ejemplo de una forma de comunicación de un operador de la justicia con una persona con discapacidad cognitiva. Es una comunicación sencilla de aspectos cotidianos, entonces a eso es que yo los invito a que no pensemos que ese proceso de comunicación es un asunto muy complejo que nos va a implicar mucho traumatismo dentro de nuestros centros de conciliación y nuestras notarías. Quiero entonces invitar a la profesional Consuelo Pachón. Ella es trabajadora social vinculado a SDAUN Colombia, integrante de la Alianza por la Implementación de la Ley 1996 de 2019, coordinadora del trabajo de campo del proyecto Toma de Decisiones con Apoyo y Vida en Comunidad en Colombia, bajo el artículo 12 y 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para mí es un honor que Consuelo y la Fundación ASDAUN nos acompañen, porque esta entidad es la entidad que ha hecho el primer pilotaje en Colombia de lo que puede ser la valoración de apoyos y el sistema de apoyos en Colombia. Entonces, Consuelo tiene mucho de que contarnos desde su experiencia en ese piloto donde tuvieron la experiencia con personas con discapacidad cognitiva de varios tipos de discapacidad. Les doy la bienvenida a Consuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Te agradezco muchísimo esta invitación a participar en este espacio de formación del cual he sido parte. Entonces tengo todo el conocimiento de todas las inquietudes que se han generado alrededor del tema de la ley 1996. Y pues espero que con algunos de los apuntes que yo haga en esta intervención pueda aclarar temas que he visto que se reiteran en la preocupación cuando escriben las personas en el chat de esta capacitación. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y que Camilo, por favor, me diga en el momento en que la esté compartiendo. Quisiera saber, Camilo, que me indique si se ve la pantalla, la presentación. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, entonces, cuando Mónica me hizo esta invitación a participar de este espacio y yo habiendo estado en todo el proceso de formación que ustedes han llevado en todo el tema de la capacidad legal y de la ley 1996, entonces lo primero que pensé fue cuál sería ese aporte que yo podría darles a este espacio, conociendo que a ustedes ya se les han presentado, digamos, todo el contexto de la convención, todo el contexto de por qué surge todo este tema de la ley 1996 y conociendo como hoy que se les están dando unas herramientas para que ustedes puedan acceder a ellas en el momento en que al conocer la persona con discapacidad se determine que pueden necesitar algunas de ellas. Y excelente la intervención de la doctora Rosalía con su experiencia práctica en las notarías, ya en una interacción con las personas con discapacidad. Entonces, lo que pensé es que después de todo este proceso, quería partir de una pregunta con ustedes que no les pido que la respondan en el chat, sino que cada uno se la responda.
esta pregunta lo que va a permitir es pensarse desde donde ustedes me están entendiendo y desde donde ustedes van a comprender lo que yo les voy a comentar en este espacio. Entonces, arranco con esta pregunta y es, ¿qué estamos pensando de la capacidad legal de una persona con discapacidad? Y cogí y hice unas imágenes, puse unas imágenes allí de lo que he visto que ustedes han escrito. Hay unos que se siguen preguntando, como en esta imagen, que se pueda expresar ella, que se pueda expresar él, realmente pueden expresarse. Sí, muchos de ellos ni siquiera nos asusta que puedan, por ejemplo, servirnos un vaso de agua porque posiblemente no van a poder servir el vaso de agua. Eso nos ha pasado inclusive en nuestra experiencia con muchas familias. Entonces, hay siempre el temor. Hay algunos que están parados en esta imagen, en esta expresión. Otros puede que estén parados en, es que de todas maneras es otro. Si ustedes ven, hay una persona atrás, ¿cierto? Detrás del Señor y él no puede manifestarse. Entonces, siempre habrá un tercero que diga qué tiene que hacer la persona con discapacidad y decidir por la persona con discapacidad. Hay otros que siguen en esta otra imagen. Y ahora, ¿quién lo defenderá? ¿Quién la defenderá? Están en eso de, bueno, y ahora sin que haya un curador van a quedar totalmente desprotegidos, ¿sí? Hay otros que ya han avanzado en esta imagen de decir, no, una persona con discapacidad con unas ayudas como las que mostraba Mónica de imágenes puede decirles a ustedes en una diligencia que estén realizando quién quiere que los acompañe, quién puede ser su apoyo. Hay otros que dirán, sí, la persona puede hacer su acuerdo de apoyos, puede hacer su directiva anticipada, puede expresar esas voluntades y esas preferencias para establecer quién va a hacer el apoyo. Hay otros que también estarán en esta imagen donde dice realización, que la persona con discapacidad sí puede realizar un acto jurídico sí o con ajustes. Y con o sin apoyos, porque va a suceder que muchas personas con discapacidad pueden realizar un acto jurídico, una diligencia ante ustedes sin requerir ajustes y sin requerir apoyos. Y hay otros con la pretensión de que así sean muchos, de que están pensando que la persona con discapacidad lo puede hacer muchas cosas, habrán algunos que digan que puede hacer de todo. Entonces, digamos que en ese escenario de lo que he observado en el curso hay mucha diversidad desde donde las personas están pensando esto de la capacidad legal, quiere decir ustedes. Entonces, ¿por qué estamos pensando lo que estamos pensando? ¿Por qué? Por nuestras creencias, por la información que hayamos tenido, por la actitud hacia el tema, ¿sí? Ustedes saben, y se ha reiterado en este curso, que hay un tema actitudinal hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque históricamente han sido vistas de determinada manera, porque históricamente lo que ha sucedido con muchos de nosotros es que no conocemos a la persona, no hemos tenido la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad. ¿Por qué otra cosa? Por la experiencia en la atención. Hay varios de ustedes y en el curso, en las sesiones prácticas, hemos visto que hay algunos que han atendido a personas con discapacidad. Entonces, de acuerdo a su experiencia, dirán, esto como que sí es posible, y otros dirán, no, esto es como complicado, ¿sí? Porque puede haber una experiencia donde haya podido fluir la interacción y la comunicación con la persona con discapacidad y en otras no. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, ustedes piensan que se puede o no. Igual hay experiencias personales. En este curso, muchos han manifestado que tienen un familiar con persona con discapacidad y esa relación personal con ella me da una forma de pensarme esto, que también puede ser muy satisfactoria como no, pero es mi experiencia personal. Y otros que pues nunca han interactuado con una persona con discapacidad. De acuerdo a esto, ¿cierto? Yo actúo frente a las personas con discapacidad y a su ejercicio de su capacidad legal. No lo olviden, es eso que está conmigo. Entonces, allí es la invitación para que nos pensemos desde dónde están ustedes posicionados en este tema. ¿Para qué?
Para lo único que yo les quiero decir es que independientemente de donde ustedes estén posicionados, de su información, de su creencia, de lo que piensen, lo único que no puede pasar en estos procesos es que no haya un reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen derechos. Bastante ha sido la lucha de las personas con discapacidad, porque si recuerdan el histórico de esto, ellas son las que generan todo este proceso, ellas las que dicen, oiga, míreme, nada sobre nosotros y nosotros, no más desconocimiento y anulación, no más discriminación, no más maltrato y abuso, no más que otros decidan por nosotros. Entonces, no puede pasar que ustedes no tengan claridad que ya no, que se tiene que dar el reconocimiento de la capacidad jurídica bajo el artículo 12 y que las personas con discapacidad no son incapaces. Entonces, pueden pensar, pueden darse esa libertad porque esto es un proceso, pero no olviden que esto es clave y fundamental hoy en día con la interacción con las personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia y aprendizaje frente a este proceso? Ustedes ya han recibido un mundo de información, un mundo de herramientas. Yo lo que les vengo es a precisar, a puntualizar algunas cosas. ¿Desde dónde? Y esto se los cuento es para que ustedes sepan cuál ha sido ese proceso y por qué hoy yo estoy posicionada donde estoy y estoy diciendo lo que les digo. Vuelvan a ubicarse en esas creencias, en esa información. Mi creencia, mi experiencia me dice me dice, y desde donde les estoy hablando, lo que les voy a hablar es desde ahí, desde ahí. Yo tengo una experiencia personal y una experiencia profesional, debo decirles. Bueno, pero además yo participé como coordinadora del trabajo de campo del piloto Toma de Decisiones con Apoyo y Vida en Comunidad, artículos 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué pretendió este piloto? Este piloto, con una financiación internacional y con ASDAON Colombia, con el Nodo Comunitario de Salud Mental y con País de la Universidad de los Andes, lo que quiso fue mostrar, ir con las personas con discapacidad directamente, en este caso psicosocial y cognitiva. ¿Por qué? Porque es las que hemos visto también en el trayecto de este curso, que son las que históricamente han tenido mayores dificultades para la expresión de su voluntad y las que históricamente han sido excluidas. Entonces, lo que se pretendió con el piloto es decir, ¿qué es eso que nos está diciendo la Convención sobre los apoyos? ¿Sí? ¿Cómo es eso en la cotidianidad de las personas con discapacidad? ¿Cómo aplica? ¿Toman decisiones? ¿Qué usan para tomar decisiones? Entonces, duramos en un proceso mirando esto y recogiendo unos insumos y una información que lo que permitió es que nosotros participáramos en la construcción del borrador de la ley 1996. Estuvimos en todo el proceso de construcción de esa ley. Además, hemos estado en el proceso de construcción del decreto reglamentario de la formalización de acuerdos y de la formalización, de apoyos ante notarios y centros de conciliación, y hemos participado en los lineamientos de la valoración de apoyos para la toma de decisiones que dice la ley. Eso es la experiencia práctica la que nos ha permitido participar y aportar desde nuestra experiencia para la construcción de estos instrumentos y de otros que tienen que ver con la inclusión y con el tema del acercamiento y la visibilización de las personas con discapacidad. De todo este ejercicio, en ese piloto trabajamos con más de 60 personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Hemos generado unos cursos virtuales para organizaciones de varios territorios. Entonces, hemos impartido lo que aprendimos en ese proceso de práctica. ¿Qué surgió de este ejercicio? Un documento que se llama el ejercicio de la capacidad jurídica, guía práctica para su aplicación, y allí proponemos cómo se construye un sistema de apoyos para una persona con discapacidad vuelvo y les digo, desde nuestra experiencia. También he tenido la oportunidad desde este escenario de hacer construcción de sistemas de apoyo para personas con discapacidad, porque finalmente el piloto, eso fue lo que nos permitió. Teníamos que diseñar esos sistemas de apoyo que iban a permitir que las personas pudieran participar. Ustedes ven ahí el artículo 19. El artículo 19 tiene que ver con la participación de las personas en comunidad. No es solo que yo tenga derechos, no es solo que yo los pueda ejercer, sino también es
hace parte de todo este proceso que yo pueda, y me disculpan en la repetición, parte de esta sociedad. Bueno, y he hecho diseños de propuestas para la valoración de apoyos en entidades que lo que han hecho es utilizar esta valoración para determinar cuáles son esos apoyos que la persona requiere para tomar decisiones. Por ejemplo, con Profamilia, soy coautora de esa valoración de apoyos para tomar decisiones en salud sexual y reproductiva. Estando ahí, les quiero contar eso, vuelvo y les digo, no para que conozcan mi currículo, sino sencillamente para que ustedes sepan desde dónde les estoy hablando. Entonces, esa experiencia que en términos generales, yo más que darles ejemplo, yo más que ya en el curso, Paula, Mónica, Rosalía ya les han dado ejemplos muy concretos de cómo funciona este proceso, de cómo se debe entender este proceso. Y yo les quiero decir, en mi experiencia, porque sé que muchos me van a decir, pero es que hay unos que no se comunican. En la experiencia de Consuelo, con todas estas personas, no sé si es que hemos sido afortunados, no sé, de los distintos estratos, de personas no verbales, aquí no todos verbalizan, aquí hay muchísimas alternativas. Lo que yo les puedo decir hoy es que todas las personas tienen una forma de comunicación. Todas las personas con discapacidad tienen una forma de comunicación, y esto quiero decir que no, vuelvo y les reitero, no es solamente el tema verbal, es el tema de los gestos, es el tema de la comunicación corporal, es el tema de que a través de un otro, de confianza. Yo sí he vivido toda la vida con mi mamá y no puedo verbalizar, esa mamá que está ahí es la que puede interpretar de mejor manera lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Y es allí donde es de aclarar que muchas familias piensan que ellas desaparecieron con la ley 1996. No, se vuelven fundamentales porque ellas son las que están allí cerca a la persona con discapacidad y pueden manifestar, hacer una interpretación de eso que la persona quiere. Entonces, todas las personas tienen una forma de comunicación, el movimiento, a veces un movimiento puede que no sea para comunicar algo, pero muchas veces sí. Y eso lo vimos en nuestro proceso. Con imágenes, lo que decía Mónica, nosotros usamos imágenes reales de los cuerpos, de las cosas que estábamos hablando en ese proceso de la experiencia. Entonces, hay muchas posibilidades. Lo que les quiero decir a ustedes es que, como Mónica también lo reiteró, las herramientas que ella les da son unas herramientas, pero la gama de posibilidades es amplísima. Solo se trata de que ustedes conozcan a la persona con discapacidad. En este proceso también entendimos que la persona con discapacidad es el centro. Si ustedes lo han visto, si ustedes no conocen a esa persona, no interactúan con esa persona, difícilmente pueden determinar qué es lo que esa persona necesita. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia en este piloto de encontrarnos con familias que pensaban que nosotros íbamos a hablar con ellos. Y entonces cuando llegábamos y les decíamos, no, un momento, queremos conversar, queremos con la persona con discapacidad, ellos como que inmediatamente reaccionaban, no, es que yo soy la que le puedo decir las cosas de ella. No, déjenos entrar en contacto con la persona con discapacidad. Hasta las mismas personas con discapacidad se sorprendían, ¿sí? Y lo que pasó en el piloto es que posteriormente a que entramos en ese trabajo con ellos ya no querían que ni su mamá, ni su hermano, ni su papá estuviera cuando nosotros llegábamos a hacer este trabajo. Ellos querían tener una relación directa con nosotros, ¿sí? Entonces viene el siguiente punto y es el reconocimiento y la oportunidad. El reconocimiento, ¿qué quiere decir? Que cuando yo entablo una relación con la persona con discapacidad, y ustedes ahorita estaban hablando, escribiendo de que son personas. Es claro que estoy reconociendo que al frente hay una persona. Y entonces cuando yo reconozco a esa persona también, créanmelo, se siente reconocida y se siente agradada de que alguien esté poniéndoles cuidado y alguien esté conversando con ellos. Eso fue algo maravilloso durante este proceso.
Y también la oportunidad, ¿por qué? Porque muchas veces en sus familias, en su entorno, no tienen la oportunidad de expresión, no tienen la oportunidad de participar. Y les aseguro que cuando ustedes entran en contacto con ellos saben hacer elecciones, ellos saben hacer algún tipo de elecciones. Lo que pasa es que no hay conciencia en el entorno familiar y en ellos mismos que están haciendo un proceso de elección. Luego viene un tema que yo los invito, de verdad en estos procesos, es a partir de lo que la persona tiene y no de lo que no tiene. Yo he visto cuando escriben, pero es que si no son capaces ni de elegir lo que quieren comer, lo que quieren, las relaciones que quieren tener, partan siempre, y muchos de los que no conocen a las personas con discapacidad, acordémonos allá de lo que les decía al comienzo, no partan de que la persona es incapaz, conozcan, no partan de lo que ella no tiene y lo que les han dicho. Ustedes mismos interactúen con esa persona y den cuenta qué es lo que esa persona tiene. Si ustedes parten de lo que no tiene, van a relacionarse de esa manera con la persona con discapacidad e inmediatamente van a generar la barrera con ella. Partan de todas las posibilidades que pueden encontrar en ese ser humano que tienen al frente. Luego nos dimos cuenta que no todos, y eso se lo han venido a ustedes diciendo en el curso, no todas las personas tienen las mismas necesidades de apoyo. Son apoyos, cada uno es un mundo, cada uno de nosotros es un mundo, cada uno necesita algo y solo identifico el algo cuando conozco a esa persona. Y entonces es donde hablamos que son ajustes a la medida, ¿sí? Que tiene que ajustarse a lo que esa persona necesita. Algunos también es desde la experiencia de Consuelo, de este piloto, no necesitan apoyo, no necesitan, fluyen. Lo que necesitan es la oportunidad que les estoy diciendo. Hay una figura, y más adelante la voy a tomar porque ustedes tienen la inquietud de si necesitan un profesional, si necesitan un equipo interdisciplinario. En este piloto había una figura y es el facilitador. ¿Quién es el facilitador? Yo fui facilitadora, coordiné el trabajo de campo, pero asimismo facilité este proceso, entré en contacto con las personas con discapacidad y recuerden que tengo una experiencia personal con el tema. ¿Qué es ese facilitador? El facilitador no es el que va y les dice a las familias, a la persona con discapacidad qué hacer. No, no. El facilitador es eso, el que facilita, para que ellos vayan construyendo, vayan dándose cuenta de quiénes son y cómo están viviendo y qué necesitan. ¿Qué sucedió en ese proceso? Que muchas familias, ni siquiera las personas con discapacidad, nos empezaron a decir cosas que querían hacer en su vida, a manifestarnos de distintas formas de comunicación, qué era lo que querían, y las familias todas sorprendidas, ¿no? Pero yo nunca pensé que él quisiera irse a vivir solo, porque así fue la manifestación de algunos. Consuelo, quisiera irme a vivir sola, y la familia se asustaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ni siquiera a veces la misma familia conoce a la persona que tiene allí. ¿Por qué? Porque como en el contexto no les han dado apoyado, como los otros no lo reconocen, también la familia empieza a no hacer un reconocimiento de la persona con discapacidad. Y les digo, voy a utilizar, porque también fue una discusión, a notarios, a notarias, a conciliadoras, a conciliadores, que todo esto parte de una empatía, de una confianza con la persona con discapacidad. Lo decía Rosalía y la experiencia de nosotros es esa. Muchas de las personas con que ustedes van a tratar en estos momentos adultas, sus partes de experiencia y posibilidades de manifestación han sido pocas o casi nulas. No es que no puedan. Créanme que no, es que no han tenido la posibilidad, no han tenido la oportunidad. Entonces, ellos necesitan llegar a ustedes, que ustedes les brinden la posibilidad de esa confianza, de esa empatía. Rosalía les dio un ejemplo de cómo ella logró la confianza para que un chico que fue con sus familiares lograra la confianza en hablar con ella, a través de ella primero hablar con los familiares que estaban con el chico. Eso es generar momentos, vínculos de confianza. Esto tiene que partir de que a ustedes les guste, que lo quieran hacer, que tengan claro
que están interactuando con una persona y vean ustedes que yo pongo grande persona. Esto es un tema de actitud. Muchas veces es de actitud. Ustedes tienen que sentir que quieren hacer este proceso, que lo quieren hacer bien, que quieren interactuar con una persona y que reconocen en esa persona sus derechos. No, por eso no es un tema de profesionales. De nada nos sirve un psicólogo con experto, como hablan algunos, en discapacidad, en todo lo conceptual, un experto, un trabajador social que de pronto tiene experiencia con trabajo de familia, si no tiene estas cualidades, si no tiene esa empatía y no tiene ese gusto por hacer una interacción con personas con discapacidad. Y de hecho, cuando venga la valoración, el tema de alineamientos de valoración de apoyos que no les corresponde a ustedes, allí están especificadas estos temas de cuáles son esas cualidades que debe tener esa persona que entra en contacto con una persona con discapacidad. Y déjenme decirlo, y lo dije en una clase práctica, que yo siento que notarios, notarias, conciliadoras, conciliadores son personas que tienen esta experiencia. ¿Por qué? Porque ustedes prestan un servicio público, porque ustedes interactúan con personas, ustedes yo creo que tienen afinado el oído, tienen afinada la observación, porque han vivido han tenido la experiencia de estar en muchos procesos, entonces ustedes ya pueden determinar muchas cosas como se los comentó Rosalía. Entonces yo siento que ustedes pueden hacer perfectamente estos procesos. ¿Qué sucede? Que sí, claramente puede pasar que ustedes piensen que como que no tienen claridades cuando entran en contacto, en comunicación con la persona con discapacidad y pueden acudir a un profesional o a un grupo de profesionales que los apoye, que los oriente para entenderse con la persona con discapacidad. Puede pasar, claro que sí. Entonces, tampoco es cerrar esa posibilidad, pero ustedes por sí mismos, si ustedes se dan cuenta en lo que les comenta Rosalía, ustedes lo pueden hacer perfectamente si lo quieren hacer, si lo tienen claro, si se dan la oportunidad de tener la experiencia de tiempo. Bueno, entonces, quiero traer este testimonio, esto que nos cuenta uno de los chicos del piloto. Este chico se llama Lucas. Lucas es de Medellín. Lucas, estuvimos con él haciendo una construcción de un sistema de apoyos para su proyecto de vida. Entonces, ¿qué sucedió con Lucas en ese proceso? Y yo resalto aquí, me gusta mucho lo que él dice porque nos habla de eso que les estoy diciendo. Se trata de conocer. Entonces, ese es un chico con discapacidad múltiple, para que no me vayan a decir, es que él sí se puede comunicar. Mire, durante mucho tiempo antes de estar en este proceso, Lucas no lograba que su familia entendiera que él podía tomar decisiones. No lograba entrar en contacto con su grupo de amigos, ¿sí? Pero durante el proceso del piloto y haciendo todo eso que les digo yo, de hablar con Lucas, de reconocerle lo que tiene Lucas, de darle la oportunidad de expresión, de ser, digamos, esa posibilidad de trabajar con la familia y él y que entendieran por ellos mismos. Recuerde que uno no les va a decir a ellos lo que tienen que hacer, no, es facilitarles que ellos encuentren cuáles son los apoyos, que encuentren todas esas potencialidades de la persona. Entonces me permito leerles textualmente lo que nos dijo Lucas en una de sus sesiones. Esto se lo dijo al facilitador que era una persona en Medellín. Entonces le dice, a mí me gustaría que tú fueras a mi colegio y les dijeras a muchas personas la condición mía, a pelados que no conocen mi condición y les dijeras que pónganle cuidado a lo que dice Lucas, yo sí soy capaz de hablar, por Dios, yo sí soy capaz de hablar. Hay muchos que ni me miran, no me saludan y no me conocen, lo clave, no me conocen. ¿A cuántos de nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra labor profesional nos ha pasado esto? No miramos, no saludamos, no conocemos. Yo tuve la oportunidad en este piloto de acompañar personas con discapacidad al médico para mirar cuál era la interacción del médico con la persona con discapacidad. No los mira, no los miran, no los escuchan. Entonces quisiera dejarles ese testimonio fuerte de Lucas.
Por temas de tiempo voy a agilizar un poquito ya entonces aquí. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación para ustedes? La principal es desde la oportunidad de conocer a la persona con discapacidad. Van a darse cuenta, como hemos visto y hemos acompañado procesos de profesionales que dicen, no, acompáñenme a la reunión, yo no sé cómo hablarles, no sé qué decirles. Y entonces, ya después de un año de trabajo, se dan cuenta que esto era más sencillo de lo que pensaban. Es actuar con naturalidad, hacer lo que ustedes saben hacer, solo que en algunos momentos van a requerir hacer unos ajustes para poder conocer la voluntad de la persona y quiénes son los apoyos que quieren. Entonces, parte es de su voluntad, les digo, parte es de su actitud, parte es de que ustedes quieran darse la oportunidad y dársela a la persona con discapacidad. Hay una cosa que decía Rosalía y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Leer detenidamente la convención. No se puede entender la ley 1996, no se puede entender este cambio si ustedes no entienden cuál es la argumentación de fondo de la convención, y esto viene de un trabajo de personas con discapacidad. Leer la ley 1996 a la luz de la convención, o si no, no se entiende. Y otro punto que quiero dejarles aquí con claridad es que las personas con discapacidad tienen derecho al debido proceso como cualquier persona. Ustedes saben qué hacer en estos trámites. Ustedes saben qué hacer en el trámite de una directiva anticipada. Ustedes ya tienen herramientas, ¿cierto? Entonces, los acuerdos de apoyo, las directivas y cualquier acto debe ser realizado dando la información, asegurando la comprensión. Eso no es que yo doy la información. No, yo tengo en estos procesos, y eso es clave con las personas con discapacidad, que yo asegure que ellos comprendieron y respetando la decisión de la persona, y lo han venido ustedes también escuchando, es la decisión de la persona. Si usted una vez aseguró la comprensión, estuvo informado y hay una decisión de la persona, se respeta la decisión de la persona, hacia usted no le parezca. Entonces, ¿qué ayuda en este proceso? Básicamente ayuda a una conversación, una relación de confianza, conversar como conversábamos con cualquier otra persona, determinar claramente cómo se comunica, cómo entiende la información por medio de la misma persona, o es que la persona que lo acompaña puede ayudarme a interpretar esa información que él me quiere transmitir, ¿cierto? Que eso es una asistencia informal. Cosas como yo siento, esto no es mejor que tenga que ser así, pero Rosalía también nos da unos ejemplos de cuáles son los mínimos que como funcionario yo debo saber si para conocer, para saber si la persona sabe por qué está y para qué está en ese sitio. Entonces, conoce qué servicios presta el centro de conciliación, la notaría, tomó la decisión él o ella de ir al centro de conciliación, conoce por qué está en el centro de conciliación o la notaría, sabe quiénes son las personas que la acompañan, por qué la están acompañando, cuál es su relación. Ojo, si yo determino que no, posiblemente yo también puedo agotar otra instancia, y es darle la información y que comprenda por qué está. Si una vez yo le doy la información y él o ella comprenden por qué está, podría hacer participar y dar a conocer que quiere determinado apoyo. O sea, no, lo que les estoy diciendo es que no porque la persona llegue y no sepa dónde está, no sepa a qué va, yo no le puedo dar la información, y con la información ella pueda tomar sus decisiones, hacer un acuerdo o una directiva anticipada. Creo que ya el tiempo, ya son 5 minutos. Simplemente les quiero decir que hay muchas posibilidades, de ajustes para comunicarse con una persona. Ya se las han dicho a ustedes. Sobre todo la oportunidad, primero la oportunidad de sentarse con ustedes, de conversar con ellos, de agotar todas las posibilidades. La confianza, escuchar, usar un lenguaje sencillo, preguntas sencillas. La tablet, un celular, les quiero comentar aquí una experiencia rápidamente de nuestro piloto, y es una chica que no se comunicaba sino con su mamá y en un tono muy bajito, y con nosotros, el equipo que estábamos haciendo el trabajo,
no hablaba, siempre miraba a su mamá y el tono era demasiado bajito, era incomprensible, pensamos que tenía un daño de cuerdas vocales, bueno, en fin, en el proceso de conocimiento, en el proceso de este trabajo, lo que sucede es que ella había tenido un trauma con su tono de voz y decidió no volver a hablar en un tono alto. En ese conocimiento nos dimos cuenta que a través del celular ella logra subir su tono de voz, comunicarse con su familia, con nosotras, hasta hoy, hasta el día de hoy. Este piloto es de 2015. Hasta el día de hoy nos manda mensajes, la invitamos a un espacio para que contara su experiencia, casi no podemos callar a esta chica, pero tiene que tener su celular para sentir la confianza, y su mayor confianza es transmitir mensajes a través de WhatsApp. Entonces, fíjense el mundo de posibilidades. Ustedes pueden usar imágenes las que quiera, como cuando uno va donde un médico y el médico le va a explicar un procedimiento a uno y le hace el dibujito. Ustedes pueden dibujar la casita, pueden dibujar todo lo que esa persona puede necesitar para poder participar. Ahí ustedes ven la palabra participación en el proceso. Finalmente es eso, que se den la oportunidad. Sí, como dice Rosalía, agotado esto, definitivamente, no se pueden validar los apoyos, pues finalmente se hizo el proceso, se mandará una adjudicación judicial de apoyos, pero se hizo el proceso y se permitieron ustedes conocer a esta persona y darle la oportunidad. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación es a que ustedes tienen todas las posibilidades y las herramientas para realizar estos procesos. Muchísimas gracias. Su valiosa participación desde la experiencia. Mañana, yo creo que hoy tuvieron 2 exposiciones que definitivamente nos ayudaron a aterrizar todo ese contenido normativo que hemos visto durante todo este proceso de clases teóricas. Nos vemos entonces, el día de mañana estarán con la profesora Paula y realizarán pues las reflexiones pertinentes frente a estos temas que vimos el día de hoy, y también van a trabajar algunas orientaciones sobre frente al proceso de entrevista y de audiencia privada o de comunicación frente a las personas con discapacidad. Muchas gracias a todos por su participación.